Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 3 del taller práctico de G-Framework desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos aprendiendo a usar este maravilloso framework llamado G. En los videotutoriales anteriores, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Estuvimos viendo primero que todo una introducción, ¿cierto? Para conocer el entorno de JIT, ¿cierto? Toda su documentación, de dónde viene, ¿verdad? Las características más que todo conceptuales del framework, ¿cierto? Para que nos vayamos ya familiarizando con él. En el video 2 lo que hicimos fue ya una introducción técnica para entender cómo es la estructura modelo vista controlador que implementa este framework, ¿cierto? Ya eso lo debiéramos tener a esta altura bastante clara y aprendimos a meter manos en el código entendiendo cómo funciona el trabajo desde los controladores. Entendimos que para cada actividad tenemos que crear un controlador y un método, ¿cierto? Para que a través de la URL, mediante el llamado de ese método, ¿cierto? Vayamos manejando las peticiones, ¿cierto? Que se le realizan al framework y esta a su vez inyecta todas las instrucciones en su núcleo, cierto, en su core, lo que en definitiva, cierto, nos trae como resultado que el framework hace lo que nosotros queramos que haga. Por ahí una par de personas me comentaba algo y yo creo que es importante aclararlo, amigos. Y perdón que te robe un minuto, pero es importante aclararlo porque si no lo van a seguir preguntando otras personas. Hay algunas personas que dicen que acá la idea es que en los videos nos vamos a directamente a escribir código. Y está bien, yo lo encuentro súper válido, pero hay un tema importante, muchachos. Si tú no entiendes el concepto del código que estás escribiendo, te vas a acostumbrar a copiar y pegar. Entonces creo que es importante que, yo sé que hablo mucho y eso es totalmente debatible, yo estoy claro de eso, pero más allá de que el relator o el profesor hable más o hable menos, nosotros tenemos que enfocarnos en que si no entendemos el concepto de lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a poder entender el código que estamos escribiendo. Tenemos que tener muy claro eso, muchachos. ¿Okay? Quería hacer ese comentario porque por ahí más de alguna persona por ahí se ponen inquietos, ¿cierto? Quieren prácticamente armar un modelo con una base de datos enseguida en el primer video, ¿cierto? Y está bien, hay cursos que son así, pero mi característica no es esa. Mi característica es, primero que todo, mostrarte cómo tienes que gatear, cómo tienes que levantarte y luego ya, la medida que vas aprendiendo a equilibrarte cuando estás de pie, puedes empezar a caminar y por supuesto después a correr y qué sé yo, a volar si tú lo quieres así. ¿Ok? Bien, en este video tutorial seguimos aprendiendo a gatear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender algo bastante básico, pero que es importantísimo a la hora de implementar un framework. Una de las cosas que quizás es más problemática a la hora de la implementación de trabajos con framework, de desarrollo con framework, ¿cierto? Es el tema del diseño. Una cosa que asusta mucho a las personas que no tienen experiencia con framework es que, oye, pero es que voy a tener que trabajar con las herramientas que el framework me da y no voy a poder darle un diseño personalizado y voy a tener que utilizar los diseños que vienen por defecto en el framework. Entonces mi jefe me está pidiendo que la página web tenga un diseño que fue realizado por un diseñador que trabaja acá en la empresa que no tiene idea de cómo funcionan los frameworks. Entonces a mí me toca adaptar ese diseño a la funcionalidad del framework. Entonces, ¿qué hago? Bueno, para las personas que piensan de esa manera y también por supuesto para los que conocen el tema de los frameworks, va este video que está enfocado netamente a algo bastante simple pero que nos va a quitar de duda. Me refiero al manejo de diseños, al manejo de layout. Vamos a ver cómo primero funciona el tema de los layouts acá en GFramework. Vamos a ver dónde tenemos que ir a configurar eso. Vamos a ver una variante que trae la última versión de G y que seguramente la versión 2 va a venir mucho más mejorada. Por ahí un par de personas me comentaba algo que se viene diciendo, pero mientras yo no lo vea, por supuesto uno no puede hablar. Se dice entre la gente que conoce de la comunidad de G que la versión 2 viene bastante fuerte, viene bastante distinta a lo que es la versión 1. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué me interesa a mí eso? Es bastante importante porque tenemos que tener presente, muchachos, que el ejemplo que pasó con Zen Framework desde la versión 1 a la versión 2 fue traumático porque es bastante distinto el trabajo en la versión 1 de Zen Framework y el trabajo con la versión 2. Por lo tanto acá tenemos que estar bien atentos. Pero mientras tanto eso no suceda, yo sigo enseñando la versión que está última, ¿cierto?, en la documentación, que es con la que estamos trabajando nosotros ahora, a la fecha. Entonces vamos a aprender a hacer eso, vamos a aprender cómo, primero que todo, dónde tenemos que hacer la configuración para el layout, dónde se guarda los layouts,
qué es un layout, vamos a ver qué es, vamos a ver cómo podemos interactuar con los layouts desde los controladores para personalizar algunos elementos que son importantes. Vamos a dar algunos tips también y vamos a ver cómo G indexa e inyecta, ¿cierto?, todas las peticiones de llamados de librerías externas, como por ejemplo jQuery, librerías CSS, librerías JavaScript, donde guardamos las imágenes, hacemos un upload de archivo donde eventualmente lo deberíamos guardar y bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Así que no te aburro más, vamos a sacar la presentación de acá. Como siempre, para las personas que no me conocen, mi sitio web es www.cesarcancino.com, así que acá pueden ver todo el trabajo. Y como siempre también, recordemos que en el caso de las personas que están viendo este video en este minuto desde YouTube y no lo pueden ver con claridad, sobre todo el código, no te preocupes porque acá en mi página tienes el enlace, ¿cierto?, de cada uno de los videos. Por ejemplo, acá está el último que publicamos sobre G a la fecha. Acá generalmente yo te coloco el título, ¿verdad?, la descripción, el en vez de YouTube, pero además tienes un enlace acá que dice descargar. Entonces desde acá te vas a poder bajar a tu computador un archivo .rar que tiene el video, primero que todo en formato MP4 con mucha mejor calidad, y además te coloco ahí el código fuente. Entonces también ahí para que puedas tú realizar tus prácticas, ¿cierto?, e irlas comparando con lo que se fue haciendo en el video. Esto no tiene ningún costo, así que no te preocupes, es total y completamente gratuito. Y finalmente, como siempre, invitar a todos nuestros amigos a crearse sus currículum digitales acá en la plataforma de Canal Freelance, ¿verdad?, para que tengan un currículum y puedan mostrarlo al mundo sin necesidad ya de utilizar el papel para ese tipo de cosas. Tenemos un concurso, muchachos, que creo que con esto ya te dejo de aburrir. Tenemos un concurso en el que estamos invitando a las personas a crearse su video currículum en la plataforma que te acabo de mostrar acá de canalfreelance.net y participar en un sorteo de $100 que se va a realizar el día 30 de septiembre del año 2003. Así que los invitamos a todos a crearse su video currículum. Es bastante simple, ya acá hay algunos ejemplos de algunos video currículum que se han montado, ¿cierto? Entonces tienes todo el mundo ahora para crearte el tuyo y perfectamente puedes participar acá en el concurso de los $100. Bien, como siempre mi página y mi conexión está con problemillas, pero bueno. Bien, ya entrando en materia, bueno, acá yo estaba haciendo un ejemplo de cómo instalar un tema dentro de G. Ya lo tengo hecho acá. Y acá tengo preparada la clase número 3. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a bajar este tema. Vamos a ver, instalar este tema para que tengamos la certeza de cómo se tiene que trabajar este tipo de situaciones. Bien, no sé si cargo acá la página. Bueno. Acá está la documentación oficial de G Framework, lo que les decía, ¿cierto? Hasta la fecha 5 de septiembre del año 2003, haciendo las 19 horas. La última versión estable, ¿cierto?, es la versión 1.1. Entonces, lo que te decía, mientras acá no haya documentación de la versión 2, ¿cuál versión tenemos que usar? ¿Y de cuál versión tenemos que preocuparnos? De la versión 1, exacto. Asunto cerrado, caso cerrado, como dice la doctora Polo por ahí. Respecto del manejo de los layouts, hay dos formas de hacerlo. Yo te voy a mostrar la que es más habitual, sin embargo es bueno que comentemos otra que también es bastante eficiente, aunque me gustaría que en la próxima versión de G ojalá me escucharan y la potenciaran un poco. Mira, primero, G Framework tiene un sistema de layout, quiere decir que nosotros podemos construirnos un layout. Un layout, amigos míos, es una página que se va a utilizar como plantilla. Entonces vamos a tener ciertas zonas de esa página que van a ser editables, en donde vamos a manejar generalmente el contenido de nuestras vistas. Básicamente esa va a ser la estructura con la cual nosotros vamos a trabajar. Es bastante personalizable el tema, yo diría que muy personalizable, entonces podemos hacer prácticamente lo que nosotros queramos, instalar snippet, qué sé yo, instalar archivos, códigos inicializadores, por ejemplo, widget sprite, lo que nosotros queramos, ¿verdad? Desde las plantillas, desde los layouts. Podemos tener todos los layouts que nosotros queramos y podemos implementar layout directamente hacia un archivo determinado, hacia un método de un controlador determinado o cargarlos a todo el proyecto. También podemos hacer que hayan distintos layouts manejándose a través de distintos métodos de controladores, a través de distintas vistas. Es algo también bastante simple. También vamos a ver que, como te decía, que le podemos pasar parámetros nosotros a los layouts. Sin embargo, hay otra forma que es los famosos themes.
los temas, que es una fórmula que implementó ahora Edgy, que es un poco parecido a lo que hacen los CMS, ¿verdad? Que te da la posibilidad de crear un template personalizado e instalarlo en una carpeta que se llama tema, ¿verdad? Y ahí tú puedes hacer el llamado a través del archivo main, ¿verdad? En donde tú le dices, mira, Edgy, yo ahora quiero que cuando renderice toda mi aplicación, cargues, vayas a buscar este template que va a estar guardado en la carpeta que te acabo yo de comentar. Bien, vamos a ver primero que todo la forma mediante la cual podemos instalar un layout y luego vamos a ir a ver lo otro. Perdón, me sonó el teléfono, muchachos. Entonces, primero que todo, vamos a revisar acá la arquitectura. Yo tengo acá un ejemplo que es el con el que estaba haciendo las pruebas. Yo no soy muy amigo de G, pero para temas del video y del curso, ¿cierto? He estado ahí haciendo unas pruebas de forma previa, ¿cierto? Para hacer que me funcionen las cosas y luego generar la presentación en los videos. Acá tengo la clase número 3, ya inicié el comando jig, ¿cierto? Ya creé la carpeta, clase 3 también la llamé, y acá tenemos toda la arquitectura de nuestro proyecto. Entonces te decía, por ejemplo, en el video tutorial anterior, cuando veíamos la estructura de carpetas, que G, acá en la raíz te coloca, por ejemplo, la carpeta para los CSS, para las imágenes, podrías crear otra, por ejemplo, para los archivos JS también, y en fin, podrías así crear todas las que tú quieras, entendiendo que las vas a tener afuera del directorio Protected, que es donde están todos los archivos de configuración y de manejo de tu aplicación. Vamos a ver que, bueno, ya lo sabemos, ¿cierto? Que acá están los controladores, después vamos a ver que acá vamos a colocar los modelos mediante los cuales vamos a realizar las consultas a las bases de datos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Mira, acá en la carpeta Views, recuerda que vas a tener toda la estructura de trabajo, en este caso, por cada controlador que tú crees, ¿cierto? Recuerda que acá en la carpeta Views vas a tener que crear en este caso, un directorio con el nombre de tu controlador, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Fíjate que acá en la instalación por defecto viene un controlador que se llama Site, ¿te fijas? Entonces acá tienes más o menos un ejemplo, ¿cierto? Con cada una de las vistas. Pero además viene otra carpeta por default que se llama Layout. Si nosotros la vamos a ver, básicamente viene con 3 archivos, aunque perfectamente podríamos excluir estos dos y podríamos manejarnos solamente con este que se llama Main. ¿Cuál es la idea? Mira, primero que todo, si nos vamos acá al directorio Protected, a la carpeta config, vamos a encontrar el archivo manifiesto, ¿cierto? El archivo de configuración, el main. Y vamos a ver que este archivo main acá tiene toda la configuración, ¿cierto? De nuestro framework. Bueno, acá yo ya les comenté, ¿cierto? El URL Manager. Entonces acá creo que es bastante claro. Acá yo le coloqué, ¿cierto? El show script name, ¿cierto? Para que no me mostrara el index, en fin. Y fíjate que acá están las configuraciones principales, en este caso, de la aplicación. Acá está, por ejemplo, las configuraciones de las propiedades. En este caso está el base path, que tiene el path completo, ¿cierto? Con el base URL. En este caso, desde aquí vamos a hacer el llamado. Acá, por ejemplo, tú le vas a colocar el nombre a la aplicación, que es el nombre que va a aparecer acá arriba, por ejemplo, o eventualmente el nombre que va a aparecer acá en el título. Y ahí es donde la gente que trabaja en diseño se asusta, porque dice, oye, entonces voy a tener que siempre colocar el título ahí, o voy a tener que siempre ir a configurar el título acá. Bueno, eso no es así. Vamos a ver que es totalmente personalizable eso, pero vamos paso a paso. Primero, entender que acá tú vas a hacer configuraciones asociadas a las propiedades genéricas del framework. Por ejemplo, vas a colocar, como lo veíamos en el videotutorial anterior, por ejemplo, el controlador por defecto. Acá también le puedes indicar el tema que quieres cargar por defecto también. Una situación bastante interesante. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el archivo main, ¿cierto? Vamos a ver que tiene otras características. Por ejemplo, acá podemos ver el tema de los módulos, ya lo vamos a ver eso, el manejo de los componentes, ¿cierto? En fin. Pero además, fíjate que acá en el directorio Protected, View, Layout, hay otro archivo que se llama main, que viene por defecto. Este archivo que se llama main es tu plantilla que trae el framework. Fíjate que esta plantilla trae código HTML purísimo, ¿verdad? Que trae todas las configuraciones que tú requieres para poder trabajar. Acá es donde tú vas a personalizar el diseño de tu aplicación. Te fijas que esto trae una estructura bastante base, ¿cierto? En este caso con un doctype arriba, con un tag HTML. Acá todo es completamente personalizable, amigos.
trae una etiqueta head, ¿cierto? Para colocar el head. Acá tú podrías colocar todos los llamados a los links externos, ¿cierto? Por ejemplo, acá las etiquetas meta, algunas, la etiqueta meta content type charset, UTF-8, ¿cierto? Que es para el manejo de los tildes. En este caso el meta name language, ¿cierto? Para indicar el idioma con el que quieres que trabaje tu aplicación. Qué sé yo, el llamado a las hojas de estilo, un archivo HTML normal. Fíjate que por ejemplo en la ruta, acá él lo que usa es un helper que se llama app, en este caso de la clase app, que viene nativamente a través de la clase G, ¿cierto? Que tiene una serie de métodos. En este caso uno de los métodos que nos ofrece es el método GApp request base URL, que lo que hace es entregarte la URL actual de tu proyecto. Entonces si nosotros por ejemplo vamos a ver acá en la aplicación, estoy acá en G clase 3, ¿cierto? Vamos a ver por ejemplo el código fuente de la página. Fíjate que estamos nosotros parados aquí en esta zona. Si te fijas acá y lo comparas, estaríamos parados acá. Fíjate que él te coloca la ruta en este caso con una especie de ruta absoluta, entendiendo que sería hacia atrás G, ¿cierto? Y todo solo vía, entendiendo que hacia atrás solamente estaría el dominio completo. ¿Te fijas? Entonces es una especie de ruta absoluta que se maneja a través de este elemento que es el GIP App Request Base URL. Por ahí entonces, estuve viendo los videos yo de otra parte, en realidad me he tratado de documentar bastante, he visto varios videos, aunque me ha tocado ver videos en inglés y todo, pero bueno. Y por ahí unas personas comentaban que no era posible que acá en la raíz nosotros ordenáramos la estructura de carpetas acá del DOM, ¿cierto? En otra carpeta, por ejemplo, llamada public, como lo hacen los demás frameworks. Yo no estoy de acuerdo con eso porque perfectamente tú podrías acá ordenarlo. De hecho, podrías crear acá una carpeta que se llamara public y tomar todo lo que es, qué sé yo, CSS, archivos del Document Object Model y colocarlos acá adentro sin ningún tipo de problema. Y lo único que tendrías que hacer acá es en tu layout, simplemente ¿qué tendrías que hacer acá? Colocar public adelante, ¿cierto? En la ruta de los llamados a los archivos. Es cosa de organizarse simplemente, amigos, y vas a ver que no vas a tener ningún tipo de problema. Sin embargo, yo no voy a complicarles la existencia y lo voy a manejar tal cual como está, para que no tengas problemas, pero te lo comento que perfectamente lo podrías hacer. Yo, tomando en cuenta que hay personas que nunca han trabajado con este framework, lo voy a manejar acá en la raíz, pero como ves es bastante simple. Fíjate que en la raíz también hay otra carpeta que se llama Themes, en este caso si nosotros la abrimos acá viene por defecto un directorio que se llama Classic. Este directorio que se llama Classic sería un tema. Y los temas básicamente es una especie de estructura de vistas. Entonces acá por ejemplo, fíjate que va a venir un directorio llamado views y acá vas a colocar todas las vistas de tu proyecto, en teoría. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora por ejemplo, si tú utilizaras alguno de los temas que crearía, que sería con esta estructura, entonces por ejemplo acá tú lo puedes llamar al tema como tú quieras, en este caso trae uno por defecto que se llama Classic. Entonces creas otro proyecto acá, tiene que tener una carpeta que se va a llamar views adentro, y adentro fíjate que viene también la carpeta layout y en este caso también las carpetas con los controladores. Se puede obviar también esto, bueno, también trae el archivo htaccess, ¿cierto? Con el Denny from L. ¿Qué es lo que se recomienda acá en el caso de las personas que quieran trabajar con un layout desde un tema? Se recomienda solamente manejar el layout desde acá, ¿verdad? Entonces simplemente llamas al layout. ¿Y cómo hace la inyección? ¿Cómo hace la renderización GFramework? Si tú configuraste un tema, en este caso de hecho eso se configura de acá, desde el archivo main, acá en este caso acá arriba tú le pondrías simplemente team y acá le colocarías el nombre del team que tienes creado, ¿cierto? En esta carpeta que se llama temas. Entonces, por ejemplo, acá podrías crear, no sé, cualquier carpeta con esta estructura. En este caso, por ejemplo, que esta se llama Classic, ¿cierto? Crear un directorio llamado Views y acá generar el layout. ¿Qué es lo que va a hacer el framework? Va a ir a buscar acá el layout y si no existe, va a ir a la carpeta View que está por defecto dentro del directorio Protected, View, y va a trabajar con este layout que viene configurado por defecto. Es un dato importante a tener en consideración. La verdad, a mí no me gustó mucho la configuración desde acá, entonces no lo voy a hacer, pero una cosa que perfectamente lo podrías hacer sin ningún tipo de problema. Bien, ok. Vamos a ver un ejemplo entonces de cómo podríamos incorporar nosotros un tema, cómo podríamos realizar nosotros la instalación de un tema. Puedes bajarte alguno, yo me bajé uno acá desde, por ejemplo, esta página. Los diseños no son muy dignos, ¿verdad? No son muy bonitos, pero para tener un ejemplo, muchachos, creo que a nivel de referencia de ejemplo es bastante bueno para que vayas haciendo pruebas.
yo me bajé uno acá, lo tengo aquí en las pruebas que estaba haciendo, entonces lo podemos ver aquí. Aquí lo tengo, fíjate. Entonces básicamente lo que trae es un header, ¿cierto? Un pequeño menú ahí y unas imágenes, más o menos un template, algo así como una especie de blog. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar este tema en nuestro proyecto para que en lugar de tener este diseño, ¿verdad? Tengamos ahora este diseño que está acá. Entonces para eso, yo acá tengo la carpeta, ¿cierto? Del proyecto que acabo de bajar. Fíjate que trae un archivo que se llama style. Les pido disculpas por la voz, muchachos, ando un poquito enfermo. Entonces, bueno, acá está el archivo style, acá está la carpeta image, ¿cierto? Que es donde trae las imágenes por defecto del tema. Acá está el ejemplo del index con el que se trabaja todo el código HTML. Y bueno, un archivo de licencia, en fin, que acá está toda la licencia de la página web desde donde se descargó el template. Para instalar un layout o para configurar un layout tenemos que entender lo siguiente. Mira. Primero que todo, recuerda que acá en la carpeta Protected de tu proyecto, en la carpeta Views, tienes el directorio layout y acá están en este caso el archivo main, que es tu layout por defecto. Ahora, pregunta del $1.000.000, César, ¿y dónde yo le diría a GFramework que yo no quiero usar ese layout, sino que quiero usar otros? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Mira, primero, acá en el directorio Protected hay una carpeta que se llama Component, que trae un archivo que se llama Controller, que es lo que te decía, que es la clase Controller que viene por defecto. Entonces fíjate que acá hay un elemento, un atributo que se llama Layout, que tiene la ruta, en este caso, al layout que está configurado por defecto en el framework. Fíjate que está llamando a la carpeta Layout column 1. Entonces si vamos a abrir acá, ahora al directorio View Layout, ahí está column 1. Y column 1 lo que hace es, a través de la función begin content, ¿cierto? Llama ahora al archivo main, ¿cierto? Que está dentro del directorio layout. Hace un llamado al contenido, ¿cierto? Y bueno, acá cierra eso desde el begin content. Entonces, aquí está llamando directamente al main. César, ¿y es necesario que yo ocupe ese column 1 o podría ocupar también el column 2 que viene por defecto? Que este trae un ejemplo de widget. Ya vamos a ver si dedicamos un video a ver la instalación de un tema completo y la personalización de menú, porque igual es re entretenido eso. A ver si hacemos un ejemplillo para crear un menú con widget y todo eso. Vamos a ver si nos aventuramos a hacer eso. Fíjate que este es un layout más completo, pero siempre llama también al que se llama main, ¿cierto? Que es el layout por defecto que viene acá en la carpeta View Layout Main. César, yo podría acá, por ejemplo, decirle que en lugar de column llame a main. ¿Qué pasaría? Veamos. ¿Se caería esto, no? Veamos. No, no se cae, fíjate. Igual funciona. Y si vamos a uno que no existe, veamos, ¿qué pasa? Ups. Ahora fíjate que me cargó en blanco la aplicación sin diseño porque el layout que estoy haciendo, ¿verdad? El layout que estoy llamando no existe. Entonces, fíjate que ahora me cargó el código sin ningún tipo de estructura HTML ni nada, porque estoy llamando a un layout que no existe. Interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, tienes las dos fórmulas. Puedes llamar a alguna de las columnas que vienen prediseñadas acá, o puedes llamar a tu layout por defecto acá. En este caso nosotros vamos a llamar a nuestro layout, que se va a llamar mi layout. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a actualizar. No existe, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a crearlo. Les pido disculpas nuevamente por mi voz, muchachos. Lo vamos a crear entonces acá en la carpeta layout. Vamos a decirle que se llama mi layout. Ahí está, ¿cierto? Ahora tenemos ahí mi layout. Y podríamos cargarle acá una estructura HTML sencilla. Por ejemplo, vamos a tomar esto. Bueno, vamos a cargarle la del tema mejor. Entonces, yo acá tengo, fíjate, la estructura del tema con el que yo quiero trabajar. Entendiendo que tenemos acá el directorio de image y el archivo style, voy a tomar primero que todo ese archivo style y lo voy a cargar acá en la raíz, en el directorio CSS. Entonces aquí lo vamos a pegar. Vamos a traer ahora las imágenes que están dentro de la carpeta image. Voy a copiar
y los voy a pegar acá en la carpeta image del proyecto. Recuerda, no tiene por qué llamarse image, CSS, nada. Tú puedes personalizar esto a tu entero gusto. Más de algunos, sobre todo las personas que son avesadas en diseño, me van a preguntar: oye César, cuando yo quiero instalar plugins que traen carpetas, por ejemplo el FancyBook o los plugins de los WYSIWYG traen sus propias carpetas, entonces ¿dónde las colocaría? Acá, pues muchachos. Lo que sí yo te recomiendo, ordena todo en una carpeta public para que te evites cualquier tipo de dolor de cabeza. Entonces ya tengo lo que necesito llamar, en este caso al archivo style y a las imágenes. Entonces ahora vamos a ver la estructura del index de del template que bajé. Lo vamos a abrir acá con el editor, ¿cierto? Con el PHP Designer. Ahí está, voy a tomar el código y lo voy a pegar acá en mi layout. Ahora, si voy a ver mi aplicación, fíjate, me carga, ¿cierto?, el código del archivo que yo acabo de cargar, pero los archivos CSS no están. Si vamos a revisar acá, claro, no están los CSS porque está llamando a un style que efectivamente no existe. Entonces vamos a tener que generar y arreglar las rutas ahora. Pero eso es bastante sencillo. Entonces vamos a hacerlo ahora. Para eso, acá en nuestro layout, lo primero que tendríamos que hacer es entender que tenemos que configurar acá las rutas, ¿cierto? Llamando al directorio CSS, tal como estaba, ¿cierto? Acá en el layout main, en este caso aquí. Entonces podríamos tomar esto que está acá, ¿cierto? Y aquí donde dice style CSS, lo copiamos, ¿cierto? Slash CSS slash. Ahora sí, debiera reconocerme el archivo style CSS porque ahora estoy haciendo un llamado al path absoluto. Veamos. Exacto, ¿te fijas? Ahora ya tenemos ahí cargado nuestro layout sin ningún tipo de problema. ¿Ya podemos empezar a correr desnudos por la casa? Todavía no, porque la idea es que hagamos que todo cargue bien. Pues entonces ahora vamos a ver el tema de las imágenes. Mira, entonces vamos a ir a revisar acá, por ejemplo, el archivo style que tenemos aquí. ¿Y por qué no me carga las imágenes? Porque fíjate que están en un directorio más arriba. Entonces sería... tenemos que configurar acá todo esto. Bueno, ahí les puedes configurar todas tú. Yo voy a cargar solo algunas, ¿cierto? Para que se note el cambio ahí, ¿cierto? Entonces ahora ya me carga el fondo, ¿verdad? ¿Te fijas? Entonces, ahí para que vayas viendo cada uno de los cambios que están asegurados en esto. No sé si hay más imágenes acá. Por ejemplo, esta. Esa es de un shadow, que yo creo que es lo que está abajo. Es el efecto de sombra que tiene abajo. Exacto, ¿te fijas? Un ejemplito ahí del ejemplo de las sombras ahí, ¿verdad? Y algunos efectillos que tenía por ahí. Esta imagen está dentro del main, ¿cierto? Del layout. Entonces, está acá dentro. Están imágenes que están asociadas a los posts, entendiendo que este es un template para blog. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar acá la ruta, ¿cierto? Ahora que tenemos aquí. ¿Y dónde está llamada la imagen? Fíjate, por ejemplo, ahí. Le pegamos, ¿cierto?, el código y le decimos que... ahora lo guardamos, lo actualizamos y ahora fíjate que ahí debería cargar la imagen. No la carga, tenemos problemas con... ah, claro, porque tiene que cargar acá image. Ah, es que la cargué donde no era, la cargué en la clase ahí, claro, tiene que ser aquí en la ruta, ahí sí. Ahora sí. Ahí está la imagen, ¿te fijas? Carga sin ningún tipo de problema. ¿Cómo cargaríamos las de abajo? Bueno, sería lo mismo, ¿cierto? Acá donde está la ruta, ¿cierto? Y ahí. Y la otra la podríamos cargar acá y no habría ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Ahí está ya cargada el template. Ahora, oye César, pero no me aparece lo que yo escribí en la vista, porque yo en la vista index tengo escrito otra cosa. Entonces, ¿cómo hago para que aparezca el contenido como yo lo quiero? Bueno, el ejemplo del layout, amigos míos, la idea es que es una plantilla. Bueno, perfectamente podrías borrar esto, en fin, no sé, hacer lo que tú quieras, ¿cierto? Esto es una plantilla, entonces como buena plantilla, tú vas a tener algunas zonas que van a ser editables. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a tomar todo lo que está dentro del div content, que es el div que es en definitiva donde va a estar todo el código, ¿cierto? Entonces, podríamos... y acá adentro es donde vamos a colocar la variable que hace que llame, que se cargue acá el contenido que nosotros cargamos en las vistas. Entonces, por ejemplo, vamos a escribirlo de esta forma, echo, y esa variable se llama content. Y esta es la variable que trae todo el código que está incorporado en la vista, ¿verdad? Entonces, si actualizamos nosotros ahora, fíjate que ahí está intacto el template, pero ahora esta es la zona que es editable del template. Todo lo que nosotros escribamos en las vistas va a cargar acá.
Por ejemplo, bueno, si revisamos acá, no sé si... Lo que pasa es que como cambié esto, ya no me acuerdo de las demás URLs. Entonces, por ejemplo, about, fíjate. No recuerdo que otros tenía el contacto, por ejemplo, fíjate. Ahí carga el formulario, en fin, ¿te fijas? Entonces, ahí está toda la funcionalidad. Más de alguno me va a decir, oye César, y si yo quisiera también que el sidebar, acá en este caso la zona de la derecha, también fuera editable, bueno, simplemente agrega eso en las vistas. Sería cosa de tomar también todo lo que es sidebar, ¿cierto? Y sacarlo de acá y agregarlo donde están las vistas. Entonces eso es una cosa simplemente que es cosa de que tú te ordenes, ¿cierto? Y tomes esto y lo agregues a la vista donde quieres trabajar. Entonces podríamos quitar eso de ahí, en fin. Nadie se moriría, ¿cierto? Y eso simplemente lo podrías agregar acá a alguna de las vistas con las que tú quisieras trabajar. ¿Te fijas? Entonces no hay ningún tipo de problema con eso. Ahí es totalmente personalizable. Yo te voy a pasar, y antes que se me olvide, te voy a copiar acá la carpeta que se llama, que en este caso tiene el template, por si lo quieres utilizar tú acá para hacer pruebas. Te la voy a copiar acá en la carpeta del proyecto. Otra cosa más, mira, por ejemplo, bueno, ya entiendes que acá tú puedes hacer prácticamente lo que tú quieras, puedes personalizar y manejar las zonas personalizables que tú quieras, ¿verdad? Puedes incluso hacer menús personalizados y todo, en fin. Podrías también probar, ¿cierto? Cargando lo que te decía, el directorio CSS, image y JS en un directorio que se llamará public. Para eso, por ejemplo, voy a cerrar acá y voy a ver si me deja, porque como lo estaba modificando quizás no me lo permita. A ver, public. Vamos a ver si me deja, no creo. Oh, sí, mejor. Sí. Entonces, public. Y eso se va a public. Entonces ahora, ¿qué tendrías que hacer acá? Bueno, primero si actualizamos, me va a dar error, ¿cierto? Porque no existen. ¿Qué tendrías que ir a hacer acá? En el layout, donde estás haciendo el llamado a la ruta, ¿cierto? En lugar de CSS, tendrías que llamar a public slash. Listo. ¿Te fijas? Y ahora tendrías que hacer el llamado también, bueno, revisar la ruta de las imágenes y todo, pero sería básicamente lo mismo. ¿Te fijas? O sea, no habría ningún tipo de problema para que pudieras trabajar este tipo de funcionalidades desde un directorio mucho más ordenado, en este caso una carpeta public, para que tengas ahí separado, ¿cierto? Todo lo que es el DOM, la parte pública, ¿cierto? De lo que es la parte protegida de tu aplicación. Te decía otra cosa también, que por ejemplo tú podrías indicar desde alguno de los controladores, en este caso, ¿verdad? Desde algún controlador que quieres manejar un layout diferente. Por ejemplo, mira, vamos a crear acá en la carpeta protected un controlador. Por ejemplo, acá, ¿dónde está eso? Controller. Vamos a crear acá hola. Creo que se escribe así esto. Hola controller. Podríamos perfectamente crearlo acá. Tendría que ser cierto el nombre del controlador. Hola. Vamos a ver acá. Vamos a tener solamente un método acá. Por ahora todas estas validaciones y todo no lo necesitamos, ¿cierto? Entonces vamos a quedar solamente con el index ahí para que no tengamos ningún tipo de problema. Entonces ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Cuando llamemos a hola, ¿cierto? Podríamos llamar aquí hola. Me va a dar un error porque no tengo creada la vista de index de hola. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Eso ya lo sabes hacer, ¿cierto? En el directorio views tendríamos que crear acá la carpeta que se llama hola, ¿cierto? Y acá en hola tendríamos que crear en este caso el archivo de la vista. Eso ya lo tienes súper claro porque lo vimos en el video tutorial anterior, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, hola.php y qué sé yo, le escribes cualquier cosa, hola desde, vamos a colocarlo en un hola desde la vista o desde el controlador en este caso, hola, ¿cierto? Entonces ahora no habría ningún tipo de problema, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Bueno, ahí está, ¿cierto? Hola index, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Creo que me equivoqué acá, no cargué. En fin, entonces ahí tenemos, ¿cierto? El hola, y lo que te decía, podríamos nosotros haber cargado algunas. Bueno, acá me está cargando el error 404. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ah, estoy cargando acá la carpeta site, por eso. Entonces, hola index. Algo nos pasó acá, vamos a ver. Claro, le puse hola a la vista y ustedes no me dijeron, ¿cierto? Entonces, claro, nunca en la vida lo voy a poder editar. Entonces, claro, ahora sí.
Ahora sí, la vista se llama index y ahora sí no debería haber ningún tipo de problema. Ahí está. Entonces, hola desde el controlador hola. Y lo que te decía, por ejemplo, en lugar de configurar desde acá, desde Component Controller, el layout, podrías tomarlo desde aquí, fíjate, desde el controlador y redefinir acá ese atributo. Y por ejemplo, acá decirle que cargue en el controlador hola lo que tienes en el layout que se llama main, ¿cierto? Entonces ahora, cuando cargues acá el controlador hola, ¿cierto? Va a cargar el controlador main. ¿Por qué te carga sin diseño CSS? Piénsalo por un momento. Piénsalo por un momento. Mientras lo piensas, yo te lo voy a mostrar acá. Recuerda que en el layout que se llama main, estás apuntando a las carpetas pensando que están en la raíz, pero yo las saqué de la raíz acá. Ya no están acá en la raíz. ¿Dónde están? En el directorio public. Entonces, para que te aparecieran ahí, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que colocar acá adelante public, en este caso. Acá también, ¿cierto? Public. Bueno, en todos tendrías que usar eso. En fin. Public. Y ahí está, ¿te fijas? Entonces cuando cargues hola, va a cargar con el diseño del layout que tú le dijiste. Cuando cargues el que viene por defecto el site, como no le dijiste nada, ¿cierto? Ahora va a cargar acá con esto por defecto. Interesante, ¿verdad? Es una forma de manejar los layouts de una manera bastante simpática, ¿cierto? Y bastante ordenada. Te decía que podías pasar parámetros también desde la vista hacia el layout. Por ejemplo, hay una forma para configurar el title, por ejemplo, desde acá, desde la vista index, desde el hola. Creo que, bueno, yo lo tenía hecho acá, no me acuerdo cómo se hacía. Lo teníamos hecho acá en todo caso en test. Déjame acordarme cómo se hace esto, que se me van olvidando las cosas acá, tanto que uno escribe código, uff. Entonces, por ejemplo, acá lo tengo hecho ya. Entonces, claro, entonces es page title. Entonces, por ejemplo, podrías pasar acá this page title, que es el, ojo, es el atributo que utilizan los layouts, por ejemplo, para configurar el mensaje que va contenido en el title de la aplicación. ¿Cuál es el title? Es la etiqueta title, ¿cierto? Que va acá arriba. ¿Qué es esto? Fíjate acá cómo viene el main. Entonces el main trae configurado, ¿cierto? El page title. Entonces podrías traerlo acá y colocarlo aquí dentro de tu layout. Entonces de esta forma. El CHTML encode es un helper que lo que hace es optimizar la carga de llamados de código Document Object Model. Por ahí vamos a ver si lo vemos en un momento, pero básicamente es un helper que se usa para ese tipo de cosas. Entonces ahora, por ejemplo, yo le voy a colocar aquí mi título nuevo, por ejemplo. Me da lo mismo que me error de tilde ahora, no es lo que nos convoca. Entonces, por ejemplo, cuando yo cargue acá site, fíjate, mi web application, porque eso es lo que está configurado en el archivo main de configuración, es lo que tenemos acá. Pero ahora, si yo cargo la vista hola, index, ¿cierto? Que es la que yo tengo acá del nuevo controlador que yo acabo de crear, ¿cuál sería el título nuevo del proyecto que aparecería en la etiqueta de title ahora? Exacto, mi título nuevo. Danger, pero ¿por qué me aparece ese ahí? Claro, porque ese que está ahí está configurado ¿dónde? ¿Dónde está configurado ese? En el layout que se llama main, ¿te fijas acá? Aquí en esta zona. Fíjate que este G2.2.apps nos permite también acceder, ¿verdad?, a algunos parámetros. Por ejemplo, este te permite acceder a los parámetros que están configurados acá. Entonces, con esto, por ejemplo, obtendrías el nombre de la aplicación. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar esto que está acá nosotros y colocarlo dentro de nuestro layout donde va el título. No sé dónde tenemos el título acá en este layout. Por ejemplo, acá arriba, este es el layout main, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si en el hola, en el site, vamos a cargar, por ejemplo, ahí, este es un texto, ¿sí? Entonces ahí en el lugar que diga escálate, vamos a decirle que cargue el título, ¿cierto?, de nuestro proyecto. Entonces ahí, ¿cierto?, vamos a colocarle el gapp name, siempre con el CHTML encode, y ahora lo probamos y mi web application. ¿Te fijas? Porque está configurado desde ¿dónde? Desde aquí del archivo main de configuración. ¿Te fijas?
Interesante, ¿verdad? Acá puedes hacer bastantes pruebas. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Te recomiendo que vayas jugando con esto, créate un layout desde cero, ¿verdad? Sobre todo para los que son amigos del código HTML, prueba librerías, prueba llamadas a funciones JavaScript y todo. Creo que con eso ya perfectamente podrías entender y hacer un ejemplo completo de implementación de un layout. Ujú. Sobre todo para las personas que están pensando en hacer la implementación de un framework. Bueno, acá yo coloqué un layout cualquiera, simplemente de hecho lo bajé de internet, te mostré hasta de dónde lo bajé. Podrían también personalizar los keywords, las etiquetas name description, en fin, todo ese tipo de cosas, entendiendo que lo importante acá, cierto, es que tengamos claro, cierto, que nuestra aplicación lo que necesita es que este tipo de cosas funcionen. Más de alguno debe estarse preguntando, oye César, pero ahí en site se supone que tú lo hayas cambiado el nombre a esto. Sí, pero ojo, lo cambié en el, acuérdate, en el controlador hola. En el controlador hola yo le cambié el título, acá. Entonces por eso aparece ahí, pero como estoy usando el name, ¿cierto? Aparece eso ahí arriba. Ojo con eso. Entonces, ok, con esto yo creo que ya nosotros estamos en condiciones de ir a realizar otro tipo de cosas. Entonces ya estamos dando los pasos básicos, ¿cierto? Para entender este tipo de situaciones. Creo que con esto ya te queda bastante claro cómo manejar el tema de los layouts y todo ese tipo de cosas acá. Así que nada, muchachos, a poner manos en el código. Recuerda, cualquier pregunta, cualquier tema que te haya quedado alguna duda, siempre acá en www.cesarcancino.com lo puedes colocar y sin ningún tipo de problema te vamos a ir ayudando en la comunidad. Hemos colocado un chat para ir haciendo todas las preguntas, así que acá vamos a poquito, ¿cierto?, contribuyendo para que tengamos un mundo mejor y en lugar de tanto político peleando y prometiéndole cosas a la gente, ¿cierto?, mejor calladitos mostremos que se pueden hacer las cosas de mejor manera. Así que eso, les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo y nada, nos vemos en el próximo video, muchachos, que Dios los bendiga a todos.